Muy buenas tardes. El quien les habla en el mundo artístico es Chaval del Arcay, natural del distrito San Pedro del Arcay, provincia de Sucre, región Ayacucho. Quisiera comentarles a ustedes un poco de mi trayectoria artística. Gracias a los amigos, paisanos que descubrieron este talento que tuve yo como persona, me formé artísticamente hace poco, no tanto, pero ese arte es netamente una costumbre, una tradición de un pueblo llamado lo que es Toril y Herranza. En estos momentos yo me encuentro aquí en Andamarca compartiendo esa costumbre tan milenaria que nos han dejado nuestros ancestros. Y pienso también vendrán otros artistas cultivando nuestra costumbre. Pero en la actualidad hay músicos, cantantes que un poco de nuestra costumbre original lo están conduciendo ya de una manera transgiversada, no manteniendo lo que es netamente lo que es original. Pero el que les habla, aquí donde esté, siempre va a cantar esa canción netamente a nuestros apus, a nuestros cerros, a nuestros animales. De eso se trata el Toril. Y estoy a disposición de cada uno de ustedes para poder ya responder a algunas inquietudes que tengan ustedes. Muchas gracias. Maestro, usted estaba comentando un poco sobre cómo se ha tergiversado la costumbre. Me gustaría saber cómo es que usted desde su arte ha enfrentado estos nuevos cambios y cómo es que usted ve como que a futuro, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Se va a perder? ¿Ya se está perdiendo? ¿Se va a perder? ¿O cómo es que usted puede encontrar una vía en la que puedan convivir ese toril moderno que ya se está imponiendo con el toril, pues, ¿no?, de los ancestros? ¿Cómo usted ve el panorama? Claro, como lo comentaba, ¿no? Prácticamente ahorita, en cuanto al toril, hay dos frentes. Uno que mantiene lo que es la originalidad, otros que quieren dar como novedad, innovación, ¿no? Pero esa innovación no va netamente al canto, al toro, no se enfoca donde come ese animal. Simplemente ellos sacan algunas letras pensando en el amorío, la juventud, más que nada, ¿no? Pero mientras el otro grupo sí estamos manteniendo y vamos a seguir manteniendo hasta los últimos, hasta donde podamos, lo que es la originalidad. De eso se trata de lo que es el toril. El canto del toril es al toro y a la fiesta. A veces nos confundimos cuando cantamos, por ejemplo, muchos cantan, cuando dicen en una canción, una letra dice toro y vaca. Vaca nunca se canta en un toril, porque vaca se refiere es a la herranza. A la herranza hay que saber diferenciar, ¿ya? Cuando cantan, ponen esa palabra vaca, prácticamente ya le están mezclando lo que es la herranza con el toril. El canto al toro es netamente al toro y a la fiesta y a mayo. Ese es el mensaje. ¿Y para qué vas a cantar a ese animal? Porque ese animal viene de parajes muy lejanos, con su bravura. Ese animal, como salvaje que es, no sabe a dónde va, a qué va. Entonces ese mensaje, ese sentimiento, el dueño que es dueño de ese animal, lo canta ese animal, ¿no? Entonces, nosotros, a lo menos en la Arcay, lo vivimos y lo cantamos, ¿no? Lo cantamos con ese sentimiento, lo vivimos con ese mensaje a la población. Entonces, yo espero que la juventud reflexione, porque esta costumbre netamente es con una lengua originaria, lo que es el quechua. Todas las canciones mayormente es en quechua, el 90%. ¿Ya? Entonces también llamo a algunos autores que suponen, ¿no?, que es mejor, no es así. Están equivocados en esa parte. Están equivocados, ¿no? Gracias por este espacio. Yo creo que ahí estamos para difundir. Chaval del Arcay siempre va a estar en la vanguardia
en mantener, en conservar y preservar esta costumbre tan milenaria, lo que es el toril y la danza. Muchas gracias. Maestro, y usted comentaba que el sentimiento, ¿no?, que tienen los ganaderos, ¿no?, las personas del pueblo en relación al toro, es algo que se expresa en el toril, ¿no? Casi como necesario para sentirlo el toril de una manera pues más profunda, quizá, o plena. Sin embargo, ahora quienes son participantes de las fiestas son en su mayoría jóvenes que no han vivido en el campo, no han tenido esa experiencia, esas vivencias con los animales, en especial con el toro, y que pues vienen solo para las fiestas de sus abuelos y se unen de la manera que pueden, ¿no? Quizás sus experiencias en la ciudad ya los llevan a sentir más conexión con las canciones de desamor, ¿no? Porque al fin y al cabo las canciones son en torno a las conexiones de cada uno y las experiencias de las personas. Entonces ahí hay una situación que pareciera irreversible en torno a los jóvenes, porque ellos no van a poder regresar al campo a vivir y a tener sus experiencias con los animales, ¿no? Ya tienen una distancia que quizá se va a mantener con el tiempo. ¿Cómo sería eso? Porque ellos también como que siento que necesitan reflejar sus experiencias en el toril, pero al no haber convivido con los animales, pareciera que no pueden sentir el toril neto. ¿Cómo ve esa situación? ¿Cómo orientaría eso a atraerlos, ¿no? Que conozcan o se involucren más o comprendan? Porque sí es necesario que se entienda el mensaje, ¿no? Que claro, vienen con algunas cosas, pero cómo a pesar de eso hay un equilibrio o cómo lo llevamos adelante para que el toril siga. Bien, respondiendo a la pregunta, hablando de la juventud, claro, todo joven es inquieto, busca novedades, ¿no? Entonces yo entiendo, en cierto modo yo entiendo, pero ellos vienen a las fiestas patronales a cada pueblo, a su pueblo cuando regresan de la ciudad hacia su pueblo. Eso es eventual, momentáneo. ¿Quién es lo que percibe? Tiene esa experiencia? Es la persona que se conserva, que vive permanentemente en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, yo como larequeño, yo estoy inculcando, como yo docente que soy, yo estoy inculcando a esos niños que son primer grado, son 6 añitos, niños 6 años. Ahorita yo les estoy enseñando lo que es el quechua, lo estoy haciendo entender. Y están cantando ya lo que es esa vivencia, su heranza que cuando hacen sus papás. ¿Ya? Imagínate, entonces uno tiene que inculcar desde la niñez, ahí nuestra cultura, nuestra identidad tiene que prevalecer. No sabemos el futuro, ¿no? Pero por lo menos ahí estamos, enfocados para que nuestra costumbre no se pierda. Y a la juventud yo les hablo, ¿saben qué, jóvenes? Bien, disfruten, canten, bailen, pero hay que disfrutar lo que es nuestro. Lo que es nuestro es sagrado, es hermoso, hermosísimo. Para quien sabe entender, para quien sabe sentir, es hermosísimo esta costumbre. A veces la juventud es un poco apurados, digamos, ¿no? Ligeros, en otras palabras, pero en el fondo no saben qué es lo que están haciendo, ¿no? No saben. Si escuchan una canción, ese momento después ya se olvidaron, ya no existe para ellos, no existe. Lo que está pasando aquí es ese cambio de esta costumbre en los músicos. Hay músicos que están componiendo canciones, y la gente sabe qué tipo de canciones están componiendo, ¿no? Ya no hay mensaje al toro, sino que hay mensaje a lo que es el amorío a la mujer, o sea que, como decir, este es el espacio para yo poder de repente compartir así vulgarmente, buscar una amistad o un amor, ¿no? El toro no es así, Ese toro, por más que sea animal, se da cuenta. ¿Sabe por qué? Porque ese animal viene forzado. ¿Y la reacción cuál es? Solamente al animal falta hablar. Decir, ¿a dónde me llevas? ¿Por qué me llevan así? Por eso este atuendo es el sorreado. Es el arma del chalán. ¿Y qué haces con esta arma? A ese pobre animal que es salvaje, tú tienes que trasladar de su comedero hacia la población. Y muchas veces hay accidentes, se embravece, se encornea el caballo, hay heridos, ¿no? Como vuelvo a decir,
simplemente a los animales les falta de repente expresarse, ¿no? Ese enfrentamiento del hombre con él. Y nosotros lo cantamos. Y últimamente yo creo que es ya a nivel mundial, inclusive ya quieren privar o ya están dando algunos pasajes cuando dicen que no haya toros de muerte, ¿sí o no? No, es salvajísimo. Pero si el animal salvaje ha nacido para eso. Ese es su modo de vida de esos animales. Igual aquí en esta ruta hay toros de muerte. Ayer en la corrida. ¿Acaso esos animales saben a dónde vienen? No saben. Pero ¿quién los conoce? Los dueños. ¿Y cómo lo cantamos? Mediante el arpa, el violín. Expresamos ese sentimiento que tiene ese animal frente a otro rival, lo que es el torero. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es realmente nosotros estamos viendo. Y yo estoy promoviendo tipo asociación en mi pueblo, Larcay. ¿Para qué? Para hacer entender a la juventud que vienen en nuestras fiestas patronales. Vienen que mantengan esa costumbre, que mantengan. Pero para que mantengan, hay un rol importante que juegan son los padres, nuestros padres, ¿no? Tienen que difundir a los hijos, o sea, que hacerlo entenderlos, ¿no? Entonces, yo creo que este toril no se acaba, tiene para más. Y ese es por el momento que les puedo comentar y sigamos. Maestro, y quizá, como dicen, ¿no? O sea, ahora tratar de inculcar a los jóvenes cómo es que se debe realizar la costumbre del toril. Y eso también implica que ellos, no solamente como público, porque sí, pues participan cantando al costado de la gente, pero de acá a unos años probablemente tengan que pasar cargo, ¿no? Como obligados, diputados. Y para cumplir esa responsabilidad, deberían saber quizá las secuencias del toril. Creo que eso es algo importante para poder que ellos puedan preservar. Ya fue. No. Están comiendo, pues. Ay. Ya ni recibe ley. Perfis. Gracias. Pisito. Termina. Sí, hay que terminar nomás, hay que terminar. Ya falta la secuencia nomás. Sí, y justo a eso queríamos llegar, ¿no? Para que nosotros también podamos difundir de la manera más idónea lo que es el respeto a la costumbre del toril. Queríamos conocer las secuencias, las principales secuencias que usted considera que deben ser respetadas tal cual durante las fiestas, ¿no? Durante la costumbre. ¿Cómo se da su Claro, pueblo? dando respuesta, cada pueblo tiene su propia costumbre. Y esa costumbre mantenemos una secuencia, cómo se inicia y cómo acaba una fiesta. Hablando del Larcay, es un poquito largo, ¿no? Es el cargonte, es lo que llamamos el dueño del cargo, el toril o obligado a toros, empiezan a hacer su chicha. Es la primera secuencia, es eso. ¿Cómo Hacen se su llama chicha. ¿Hay canciones para eso? Claro, ajaruay, ¿no? Ajarúa. Entonces, ajateruango, o sea, hacen chicha. Entonces, ¿hay quién participa? puede hablar en quechua, yo lo voy a traducir. Ya, entonces, ¿quién participa ahí? La población, el pueblo. Va, ¿no? El cargón de un día va a ser chicha. Ya, vamos, y tienen que calcular la cantidad para cuántos días es, ¿no? Lo hacen. Y al día siguiente hacen lo que es, se viene lo que es la panadería, hacen panes, bizcochos, bizcochuelos, bollos, ¿no? Para compartir en los desayunos todos los días, ¿no? Entonces, y luego, ya al tercer día, es el famoso anticipa víspera, ¿no? Empieza la fiesta. ¿En qué consiste? El cargonte está en su casa y ahí van los donantes. Yo voy con mi arpa, mi violín, esta es mi voluntad, te obsequio. Otros vienen de repente con su cerveza, o yo te dono un castillo, una banda, una capa. Ese es el momento de recepción de los donantes. ¿Y eso cómo se llama? Apaicui. A eso se llama
no es masacuna, sino que es cuyaj. Cuyaj con jamón, no sé qué. Hay personas que vienen con su cariño, ¿no? Pero traducido en las canciones, he escuchado mucho de esto, del apay, un jalma capaico y capa apay, arpa apay. Esas noches. Esa secuencia se llama apaycuy o cuyaj. 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 Ya. En ese cuyaj está traduciéndose, va a venir uno con capa. Capa apaico, arpa apaico, castilla apaico. Todo apaico. No, todo eso. Es un término, ¿no? Ajá. Entonces, ese término cuyaj es donante. Sí, pero en la secuencia de canciones se llama así. Ajá. Cuyaj Entonces, o apaico. mira, por ejemplo, yo voy con mi arpa esa noche, entonces yo tengo mi propia canción. Dice, no, yo te traigo mi capa, recíbeme y esto te va a acompañar durante tu fiesta, ¿no? Pero todo es en quechua. Sí. En arpa igualito, arpa chayeta pamun y arpa chayeta pasa chunque, carguiguita. Y es ese día. Ya al día siguiente ya viene otra secuencia, lo que es runaturo. Haces la simulación de la corrida. Hay otros que son expertos en eso, agarran el cacho del toro, lo arman como si fuera el toro, hacen tipo corrida, ¿no? Ahí en eso quizá también se prende lo que es el fuego artificial. El fuego artificial está que se encienden, ahí están jugando, hacen una simulación, ¿no? La Ahora corrida. creo que llevan el toro loco Esa misma noche es. también. Ajá, ahí O sea, nomás. el toro loco también puede cumplir esa función de runa Pero, toro. pero ya son complementos, lo han, como les digo, ¿no? Lo han modernizado, lo han implementado, ¿no? Antes esas cosas no había, pero ahora como transcurre el tiempo, van cambiando. O sea, yo lo hago a mi manera, ¿no? Para que salga mejor mi fiesta. ¿Qué tal implemento? Saco una novedad, es como decir una novedad, ¿no? Bueno, entonces, y esa novedad es para el pueblo, es pasajero, pues. Nada más, ahí queda. Entonces, algunos lo tienen en su mente para que puedan también seguir otros años, ¿no? Ya, entonces, y así sucesivamente, ya viene ya el toro despacho, ¿no? Al día siguiente, donde los jinetes, los dueños de los toros buscan a los jinetes para que vayan a los lugares donde comen los animales. Atraer. O sea, es como hoy día lo mandan, ese se llama toro despacho. Toro despacho. O sea que despachas a los jinetes para que traigan los toros. Y van a dormir a las cabañas en las alturas. Esa noche duermen y al día siguiente ya preparan su versión y cada uno ya se distribuye. Tú vas a tal sitio, hay tantos toros, tú vas a tal sitio, ya se distribuyen los montados, ¿no? Los jinetes. Entonces dicen ya, cada uno van un grupo y ¿dónde se le encuentra? Tal lugar. Se encuentran y de ahí ya conducen todos ya en un solo grupo. Los pobres animales vienen en el medio rodeados por todos los jinetes. Y adelante siempre va lo que se llama guajarapuco, que toca corneta. No, esa corneta también tiene un mensaje, porque ese instrumento musical está hecho a base de cuerno de toro. Según dicen la historia, ¿no? Dicen, cuando el dueño de la corneta, cuando toca, dice, hay un mensaje, ese sonido con el toro. ¿Ya? Hay un mensaje, ¿no? Pues como dice, ¿sabes qué? Estamos yendo tranquilos nomás, más o menos, por ahí, ¿no? Entonces ya hay una cierta parte, llegan y el carbón, arpa, violín, banda ya está listo para que recepcionen a los toros la llegada. ¿Y esa secuencia es el toro haiku o...? Toro mascay. No, toro mascay es cuando está en la altura. Ay, ay. Cuando arrean, entonces toro haiku. O sea, haiku es Cuando ya llegan. meter. Ajá. Cuando llegan ya. Ajá. Toro haiku, Bueno. entonces, es una parte alta ahí, es un camino hacia la población. Es un algarabío, ¿no? Pero eso también es una secuencia, entonces. Por eso le estoy contando la secuencia, ¿no? Ahí viene. Toro mascay ya pasó ya, ahora toro haiku ya, o sea, viene. Ya, ya. Entonces ahí vienen, entonces los animales bajan por todo el camino hacia la población.
Entonces los dueños, la gente, los músicos están en la espera para recepcionar a esos animales, los jinetes. Llegan, se concentran ahí en los toros y ahí los cargontes le dan su recepción a los músicos. Últimamente ahora es pura cerveza, le dan su cerveza, otro chunco le dicen, esas botellitas medianas, su chunco, ¿no? Sirve, porque ellos son los pioneros, ¿no? Que vienen de la altura, ¿no? Como les digo, ¿no? En la altura de repente el toro se embraveció, le corneó un caballo al jinete, siempre va a pasar algo. Pero todo depende de quién es, todo depende del cornetero, porque ese cornetero, antes que vayan, tiene que hacer pagapa, lo que dicen, ¿no? Pagapa con su coca, su quinto, su cigarro, como si fuera una persona al cerro, ¿no? Para que le reciba y para que no pasen las cosas malas, ¿no? Para pedir permiso, protección. Así es. Entonces, si de repente se equivocó algo, entonces le culpan a él. No has hecho buena pagapa, ¿no? Entonces, los toros llegan al pueblo, ya lo meten al coso le dicen donde permanecen los toros. Del coso, ahí la banda empieza a tocar. La banda toca ahí. Y los chalanes, los jinetes, cuando la banda se calla, empieza el arpa. En el arpa todos los jinetes tienen que cantar esa canción. Sí, hemos visto. Eso hemos visto en Soras, ¿no? Hay un video de Soras. Caballitos ahí. Frente a frente están, ¿no? Ahí tienen que cantar, ellos lo viven. Por después de toda esa vivencia, y al toro trayendo al toro. Ahí cantan ellos. Esa secuencia sigue siendo toro haiku. Sigue toro haiku, claro. Yeah. Ya. Bueno, cantan todo y ya después ya se trasladan a la casa del cargón. Pero siempre ahí en el coso se queda un cornetero, porque son dos. Uno está en la casa, otro está con el toro, porque supuestamente ese cornetero va a cuidar a los toros en el coso. A veces animales como son salvados, a veces quieren saltar o están furiosos, ¿no? Entonces ahí tiene que estar permanente ahí. Entonces toda la gente con su caballo se trasladan al pueblo, a la casa del cargón, ahí recién le dan su cena, la comida, ¿no? Le dan su comida, ya cada uno ya se va. Ya arpa empieza la banda, ya toda la gente que está en la casa del cargón empiezan a bailar, tomar, y eso a las 9, 10 de la noche, nuevamente el cargón se traslada al ruedo, al famoso llamado torobela. Ahí también en la Arcay se practica, porque allá son dos grupos musicales, uno es arpa, otro es banda. Entonces el arpa tiene que tocar sí o sí hasta las 2, 1:30 de la mañana, pero sin parar. La gente canta, yo voy, canto 5 o 6 canciones, otro viene, pobres músicos tienen que continuar, para eso están preparados. Cuando llega esa hora, la banda recién llega. Entonces los músicos, arpistas descansan y la banda reemplaza. La banda ya hasta la amanecida. En la amanecida con el trago, la gente se van mareando, cosas que pasan en la noche, ¿no? Entonces, bueno, se van ya en la mañana a su casa, toman su desayuno, todo ello. A las 10, más o menos 10 a 11, ya la gente nuevamente se traslada al ruedo para la gran tarde taurina. Ahí empieza, allá en la Arcaya está practicando últimamente con toros de muerte. ¿Ya? Y ahí tiene que distinguirse lo que es la banda musical. El toro de muerte, bueno, ahí pasa la corrida, todo. Ahí otra vez el toro despacho, se le manda al toro a su lugar. Ahí también tiene sus propias canciones. Y durante la corrida, ¿qué secuencia es esa? Yaguarmayo. Yaguarmayo. O sea que es sangre, pero no. Yaguar es sangre. Toro Puglia no es una secuencia. También es igual, toro Puglia y Yaguarmayo. Yaguarmayo, ¿sabes en qué momento se dice eso? Cuando el toro va a derramar sangre con toro de muerte, Yaguarmayo. Cuando toro Puglia es cuando de repente el toro, simplemente el torero capea, todo, como ayer, ¿no? Ayer toro Puglia, ¿no es cierto? Y Yaguarmayo sería cuando al toro lo matan y expulsa sangre, ¿no? Hay una diferencia.
Entonces la corrida terminó, entonces ahí dice el toro despacho, al toro hay que despachar. Por los animales prácticamente son 2 días sin comer. 2 días sin comer. Claro, ya que lo traen y Claro. corrido. Ajá. Y esos toros, cuando tú los llevas hasta cierta parte, esos toros a su lugar, a su comedero, llegan en 1 mes, en 2 meses, algunos hasta medio año. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos toros van sin ganas, cansados. En un lugar llegan, ahí comes, 2, 5, 6, una semana está, después avanza un poquito, se recuerda de dónde he venido. Ah, lejos, estoy mal, ¿no? Es una persona, ¿no? Bueno, la cosa va a llegar. Algunos tardan 1 semana, 2 semanas, 1 mes, pero llega, pero demora. ¿Y quiénes son los que acompañan a los toros? Los corneteros también van en este... Cuando llega, a ellos ya no nadie dice, ellos van a su propio destino. Entonces hay muchas veces cuando a veces transistas tú, de repente te encuentras en el trayecto, en el camino, esos toros reaccionan con la gente, te atacan, ¿no? Allá a lo menos en la Arcadia es así, ¿no? En estos lugares no creo. Entonces eso es así. La corrida terminó y al día siguiente es el famoso convido. Tienes que hacer comer a todos los cuyaj, lo que te trajo arpa, corneta, tienes que dar su gallina, depende de qué potajes vas a preparar. Lo hacen a lo grande, ¿no? ¿Y eso en canciones hay? No hay ya, ¿no? Claro, hay despacho, hay canciones, claro, ripuchcaniña, pasachcaniña, no sé. Ese es en convido. Ajá. Entonces ahora en la noche del convido es el famoso despacho. Los cargontes te dan su recuerdo, ¿no? Frazadas, lo que ellos piensan. Hay casa en casa, tienes que amanecer cantando. Cuando llegas a una casa te ponen quesitos en el cuello, voluntad de cada casa, ¿no? Y a quien llegas, lo que te ha donado, tal cosa, me ha donado tal familia, vamos, hay que ir. Tú vas con tu cariño, una frazadita, no sé, lo pones y ellos también te responden, ¿no? Te responden con su chungo, donde sea, de un principio hasta el final. Ya, entonces ellos te responden y te ponen, mayormente en larga es su quesito aquí en el cuello, ¿no? Y en eso termina la fiesta, ¿no? Es una secuencia un poquito larga, también me olvidaba en elecciones, cargo happy, ¿no? No, es casi intermedio. Cuando están mandando por el toro, ese día lo hacen allá. Entonces llamas a la gente y dices, ¿sabes qué? ¿Quiénes van a asumir para el año? Cargo happy. También hay canción. Claro, también. O sea que todas esas secuencias tienen sus propias canciones. Eso es lo que quisiéramos para la estructura del cancionero. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas ahí allá, quién sabe, si cantas una canción y ya dices, no sabe, hasta te multan, ¿no? Te multan, ¿no? Entonces tú tienes que, por eso en la Arcadia casi no van cantantes. No van cantantes. El pueblo no va a cantar. El pueblo canta. Cuando cantantes cantan, a veces al pueblo no les gusta, ¿no? Últimamente las chicas, más que nada las chicas, ¿no? Están difundiendo esa canción del amor, ¿no? En la Arcadia no te permite eso, no te permite. ¿No? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es una secuencia de una fiesta de tarde taurina, lo que es toril, ¿no? Yo creo que, como les digo, cada pueblo mantiene su propia costumbre. Cada pueblo tiene su propia costumbre. Muchas gracias. ¿Cómo es que usted trabaja con sus colegas, cantantes, ¿no? O los músicos, para coordinar las canciones y cómo se van a presentar? Porque usted mencionó, ¿no? Hay algunos pueblos que no quieren o que son exigentes de cierta manera, o algunas cantantes que ya vienen con lo moderno, o lo mismo Cargontes les puede exigir, ¿no? Y a veces yo he visto, quizá no en la costumbre del toril, he visto más en danzante, así, que los mismos maestros, los más antiguos, son los que se imponen y dicen, no, mira, las cosas no son así, y le explican al Cargonte, ¿no? Tal, o hablan con los menores, con los que recién se están iniciando. ¿Cómo usted ha vivido esa experiencia, teniendo usted más trayectoria, ¿no? En la costumbre. Claro, en esta parte, cuando vamos a cantar, a lo menos yo no sé con quiénes voy a cantar, ¿no? Y para coordinar, que salga una sola voz,
escogemos, ¿sabes? Que hay que cantar una canción conocida, que el pueblo sepa, ¿ya? Entonces, como ya sabemos y siempre damos una preferencia, tú empiezas y nosotros te seguimos, ¿no? Entonces hacemos un coro, entonces ya cantamos, para nosotros es bastante sencillo, fácil, ¿no? Entonces ahora otra cosa es cuando de repente alguien diga, ¿sabes? Que yo quiero cantar esta canción, pero el resto no sabe, nos callamos, ¿no? Es preferible, cantamos siempre canciones conocidas, pero que esa canción conocida tiene que ser con ese mensaje al animal, al toro, ¿no? Entonces, a lo menos yo humildemente como artista mantengo y mantendré lo que es ese mensaje al toro, netamente al toro. Nunca he cantado lo que es el amor, tampoco lo cantaré, ¿no? Porque gracias a nuestros antepasados, a mis padres que me inculcaron para valorar nuestra identidad cultural. Entonces, en ese sentir, seguimos adelante. Yo creo que el pueblo sabe, gracias, no sé, a mi persona, que me han dado ese valor, me han apreciado, me seguirán apreciando en la forma, en el estilo que yo mantengo, ¿no? Eso es todo. Y ya para terminar, la última, maestro. Creo que sí, ya nos dio algunas ideas anteriormente sobre lo que ahorita le voy a preguntar, pero quisiera que de manera como resumida, para terminar, usted, ¿qué considera que es ser torilero? Porque, como ya lo dijo mi amiga, ¿no? Nosotros lo cantamos porque ya está en una canción, se ha popularizado, y creemos que a veces que porque simplemente nos gusta la melodía es suficiente para sentir ese, ¿no? Esa experiencia del ser torilero. ¿Qué implica ser torilero? Para usted. Mira, esa palabra de torilero es un vocablo en decir, ¿no? O sea, que como te gusta una cosa, y eso eres tú. ¿Sí? Ya. Lo que canta es y torilero es. Como guayno, ¿no? Guaynero soy. Más vaino. Pero en conclusión, tampoco lo que es el toril no está prácticamente reconocido, no es su nombre propio. Su nombre propio es Torobela. Así nosotros lo llamamos en Marquesora, eso es Torobela. Pero toril ya lo han sacado, ya no sé quién será el autor, pero ya cada pueblo ya conoce como toril, pero en sí no es toril, es Torobela. Entonces, siempre nosotros practicamos y cantamos con ese nombre, Torobela, ¿no? El Torobela no es exclusivo de la secuencia que es previa al... Por eso dice toro, ese Daniel Belay, es que tú tienes que ese animal rendir un homenaje toda esa noche. Tienes que velar como un velorio, un difunto, toda la noche, toda la gente. Ahí. Ese es el entender, ¿no? Por eso toro vela. Por eso en otros pueblos no practican, ¿no? Aquí tampoco no existe eso. Como esa noche es concurso, no es toro vela, ¿no? En otro pueblo sí, el animal está ahí y al costado estás cantando. Es un mensaje al toro, lo estás como velando, ¿no? Le estás homenajeando. Ese es el famoso toro vela. Nosotros más o menos lo tomamos de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que toril, ahorita, por ejemplo, en cuanto también a la herranza, también está un poco que las cosas van cambiando, ¿no? No están cultivando como tal. Pero bueno, seguimos batallando y seguiremos para poder mantener esa costumbre, ¿no? Esa secuencia, ¿no? Yo invito a todos los artistas que con mucho cariño, como les gusta, lo difunden, pero hay que difundir con ese mensaje, con esas canciones, con esas letras, a esos animales, a su comedero, donde come, por qué vienen, esa chichita, ese trago, hay que dar ese valor, ¿no? En las canciones que entre el arpa, que entre el trago, la chicha. Antes no había ni cerveza, no había. Ahora últimamente recién se incorporó la cerveza, ¿ya? Antes era puro trago y coca, cigarro. Y entonces no invoco una vez más, mantengamos esta costumbre, ¿no? Porque es hermosísimo para quien lo entiende, para quien lo siente, para quien lo vive, es hermosísimo. Yo la verdad yo lo vivo, hasta me da gana de repente soltar ese sentimiento mediante mi lágrimas. Gracias.